Hola a todos, hoy hablaremos acerca de un personaje importantísimo de nuestro país y que en estos últimos tiempos ha estado dando mucho de qué hablar en los medios de comunicación. Es muy controversial, por cierto. Quiero presentarles a Luis Alfonso Chango, accionista de la cooperativa de ahorro y crédito Muchugruna, del complejo Muchugruna y también del equipo de fútbol Muchugruna. Quédate al otro lado que seguro te va a interesar la vida de este gran personaje. Bien, tuve la suerte a finales de 2023 de acudir al lanzamiento del libro llamado Todo es Posible, un libro autobiográfico que cuenta todas sus experiencias y todos los retos que tuvo que superar para poder llegar a ser lo que hoy en día es. Luis Alfonso Chango es hijo de dos campesinos chibuleos, indígenas chibuleos, que se dedicaban a la venta de ajo y cebolla. Y él cuenta de que le encantaba de niño viajar con sus padres a la ciudad a vender el ajo y la cebolla. Y bueno, ellos viajaban a veces en los camiones y venían en medio de los sacos de cebolla y de ajo, y obviamente cobraba un olor fuerte sus cuerpos por venir cerca de estos alimentos, y que a raíz de eso había cierta gente que les discriminaba mucho, ¿no? Sobre todo, dice, él cuenta la experiencia de que cuando él viajaba de vuelta ya a casa en el bus, el dueño del bus siempre le mandaba al último de los asientos al papá, a la mamá y a él para que viajaran y no olieran mal y no hicieran sentir mal a las demás personas. Así es que él cuenta esos momentos feos que tuvo que vivir de discriminación, pero que en vez de eso quebrantarlo, romperlo o detenerlo, a él siempre lo motivó a ser grande. Él dijo que él se prometía cada vez que iba a ser grande en su vida. Así es que trabajó mucho, buscó muchas formas, tuvo que pasar por muchas cuestiones difíciles, pero al final lo logró. Y aquí tenemos, es un empresario muy significativo de nuestro país, que es controversial por su manera de pensar. Él no es de las personas de estarse quejando, sino más bien es de las personas de trabajar. Él dice que nosotros como indígenas no debemos estar toda la vida quejándonos de que el mestizo nos ha hecho daño. Él más bien sugiere de que nos esforcemos, de que trabajemos fuerte para que lleguemos a ser grandes empresarios en nuestro país y más bien generemos empleo a las personas en general. Hay frases muy interesantes que quiero compartir con ustedes. Hay muchas, sin embargo quiero compartirles algunas de ellas. Por ejemplo, si se quiere, aquí está la clave del despertar indígena, en darnos cuenta de que al igual que cualquier raza somos capaces de grandes desafíos. Entonces, no porque seamos indígenas, dice, pensemos de que vamos a vivir solo en el campo o que vamos a trabajar solo ahí. Él no desmerece eso porque obviamente sus padres trabajaron ahí y él dice que jamás ha dejado el campo también, que le gusta de hecho el tema del campo, pero no porque le guste el campo, dice él, va a dejar de ser un gran emprendedor y convertirse en un gran empresario en el país, sino más bien dice que debemos motivarnos, debemos dedicarnos a hacer eso, a pensar en grande, a ser grandes y a llegar a ser grandes. Él dice que siempre le gusta el campo y que no por eso él va a dejar de tener una mente emprendedora y de convertirse en un gran empresario como lo es ahora, y él sueña en cosas muy grandes. Él decía en su entrevista que él sueña que uno de sus grandes sueños ahora es que el complejo recreacional Muchugruna no sea un simple complejo. Dice él que quiere que sea como Disneylandia. Para muchos puede sonar exagerado, pero yo creo que sí lo puede lograr, porque es una persona que se ha trazado metas bien grandes, sumamente grandes diría yo, y que parecieran desde el lugar a donde estaba que pudo haber sido imposible que los logre, pero vemos que lo ha logrado. La misma cooperativa de ahorro y crédito, que en sus inicios quizá, y de hecho lo cuenta, que muchos no creyeron en él y dijeron que estaba loco, pero lo logró. Luego el tema de la formación del equipo de Muchugruna, el complejo igual, o sea, son cosas que él inició a trabajarlas y que muchos pensaban que no era posible hacerlo, pero lo ha logrado
con mucho esfuerzo y mucha dedicación. Les voy a compartir algo más del libro. Dice: en la actualidad Musuruna es la cooperativa indígena más grande y solvente del país, con activos que superan los 500 millones de dólares. Es una cantidad súper grande que en sus inicios pudo haber sido imposible lograrlo para ellos. Y de hecho él lo cuenta, ¿no? Como las personas con quien él quería involucrarse para poder lograr este sueño no creían en él, decían que era imposible convertirse en una cooperativa grande. Y bueno, ahora vemos los resultados que él ha tenido con toda la perseverancia que ha puesto en su trabajo. Él también nos dice que la clave de todo es el ahorro, y cuando nosotros ahorramos para un objetivo determinado, no toquemos ese dinero, nos dice Luis Chango. Que así haya la tentación, en ocasiones existe la tentación de coger y hacer otra actividad con ese dinero. Él dice: no, aguántate las ganas y concéntrate en el objetivo por la cual estás ahorrando. Él también hace mención de que la envidia no es un tema cultural o racial, sino más bien es un tema de la persona, de la formación de la persona, de los valores morales de la persona. Entonces, si una persona no está formada moralmente, obviamente va a tener este problema de la envidia, ¿no? La envidia existe en el indígena, en el mestizo, en el blanco, en todas las razas y clases sociales. No es un tema de una cultura nomás en específico, sino en todas las culturas siempre va a existir el tema de la envidia. Entonces hay que cuidarnos mucho de con quién estamos y de quién nos rodeamos. Él también te motiva, o te exhorta más bien, a que no seamos conformistas. Dice: como indígenas no podemos vivir pensando solamente en ser trabajadores, sino también tenemos que pensar en llegar a ser emprendedores y grandes empresarios, y fomentar trabajo, dar trabajo, dice, no siempre estar en la posición de querer trabajo, sino también de dar. Hay un pasaje que me gusta que dice: no tiene lógica que un grupo humano se encuentre al servicio del otro sin recibir beneficios equitativos. Es vergonzoso que, siendo seres de la misma especie, no hayamos despertado capacidades y sigamos aceptando migajas o quejándonos por todo, en lugar de buscar oportunidades empresariales. Entonces te exhorta que no debes o no debemos tener esa mentalidad de siempre estar del lado de pedir trabajo, sino también tenemos que ser gente que damos trabajo, llegar a convertirnos en empresarios. No porque seamos indígenas no tengamos la capacidad, y es por eso que me gustó mucho esta frase que les leí en inicios, que dice: si se quiere, aquí está la clave del despertar indígena, en darnos cuenta de que al igual que cualquier raza somos capaces de grandes desafíos. Entonces en todo el trayecto del libro te está motivando a que tú no debes conformarte y quedarte en el lugar en que estás, sino trascender, ser grande, pensar en grande y llegar a cumplir esos logros. Por eso dice que todo es posible con esfuerzo y sacrificio.